Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta quinta semana del curso de Biología. Te saluda tu Miss Vanessa. En esta oportunidad el tema es para los chicos del segundo año de secundaria. Sí, continuando con el tema que hicimos, ¿no?, la semana pasada, que fue pues taxonomía. Hoy continuamos con lo que es reinos biológicos, una de las categorías taxonómicas que vimos la semana anterior. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a empezar. Los reinos biológicos, sabemos, conoces, ¿sí? Lo proporcionó Robert Whittaker, ¿cierto? Robert Whittaker en el año 1969 nos brinda pues esta clasificación actual que tú conoces, ¿no? Los 5 reinos. Reino animal, reino protista, monera, el reino de los hongos, que fue el último en crearse, ¿no? Y el reino pues monera, lo dije, ¿no? Y el reino animal. Muy bien, entonces la ciencia que se encargaba de la clasificación y de la nomenclatura de todos los organismos, ¿quién era? Era la taxonomía, ¿te acuerdas? Muy bien, entonces recuerda que la taxonomía entonces es la ciencia que se encargará de clasificar y nombrar a todos los seres vivos, ¿cierto? Así es, la taxonomía. Muy bien, hoy reinos biológicos, como mencionamos al principio, es una de las categorías, ¿verdad?, que agrupaba a los organismos según pues sus características, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar un poquito primero hablando cómo fue la clasificación, porque no se dieron 5 grupos, ¿no?, en los reinos. Fue primero 2, luego 3, luego 4, entonces vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, empezamos con Aristóteles, ¿no? Este filósofo griego, padre de la biología. Recuerda, este personaje se dedica al estudio de la naturaleza y clasifica o distingue 2 grandes grupos o 2 grandes reinos, que son pues las plantas y los animales. Así de simple. Clasifica a los seres vivos como plantas y animales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá la primera clasificación de los seres vivos se da en 2 grupos, ¿no? Plantas y animales. Entonces Aristóteles nos brinda, pues, nos proporciona 2 reinos, ¿de acuerdo? Aristóteles nos proporciona 2 reinos. Claro que su clasificación de Aristóteles no quedó ahí. Él siguió, pues él se dedicó a clasificar a los animales, ¿no? Los clasifica de acuerdo pues a la apariencia, a la morfología que presentaban. Como también pues clasifica a los animales en animales con sangre roja y animales que no tenían sangre roja, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos a Ernest Haeckel. Ernest Haeckel utiliza los 2 reinos anteriores, plantas y animales, pero crea un reino para aquellos organismos, para aquellos microorganismos, ¿ya? Entonces, continúa con el reino Plantae, así es. También continúa con el reino Animalia, pero el tercer reino que crea, ¿cuál es? ¿Cuál cree que es? Así es, ¿no? El reino protista. El reino protista es el reino donde él agrupa a los microorganismos. Entonces Ernest Haeckel nos regala un reino más, ¿no? Crea 3 reinos. Así, ¿no? Crea 3 reinos, ¿no? Esto fue aproximadamente en los años 1866. Vamos a colocarlo aquí, pequeñito. 1866, no sé, para que te des una idea. ¿De acuerdo? Entonces, ahí llevamos 3 reinos. Seguimos avanzando y tenemos acá pues a Herbert Copeland. ¿De acuerdo? Él también sostiene los 2 primeros reinos. El reino protista también lo considera, pero nos adiciona un reino más. ¿Cuál será ese 4.º reino? A ver, vamos a colocar primero a los que consideró primero, ¿no?, que se tomó de las clasificaciones anteriores. El reino de las plantas, el reino de los animales. A ver, aquí en orden.
las plantas, los animales. El reino protista que crea pues Haeckel, plantas, animales, el protista. Y el cuarto reino que nos proporciona es el reino, así es, el reino monera. ¿Ya? El reino monera, gracias a Herbert Copeland. Entonces con él tenemos 4 reinos. 4 reinos. Muy bien. Esta clasificación se dio aproximadamente entre los años 1956. 1956. Listo. A ver, seguimos. 4 reinos. Ahora tenemos a nuestro clasificador actual, ¿verdad? Robert Whittaker. En los años 1969, él nos proporciona un reino más. ¿Ya? Con él vamos a obtener los 5 reinos. 5 reinos. Ahora, ¿cuál es el último reino que Robert Whittaker crea? Ya lo sabes, ¿no? Por descarte. Vamos a poner primero el reino Plantae, el reino animal, el reino Animalia. Seguimos con el reino protista que crea Haeckel, monera que crea Copeland, y el último reino sería el reino de los hongos. Este es el último reino que se crea, chicos, ¿ya? Este es el último reino en crearse. Ahora te pregunto, yo la semana pasada te mencioné este detalle, ¿no? ¿De qué reino o dónde se encontraban los hongos? ¿En qué reino se encontraban los hongos que Robert Whittaker los saca de ese reino y le crea un reino propio? Habrá estado en el reino de las plantas, animales, protistas, reino monera. ¿De qué reino crees que Robert Whittaker saca los hongos? Claro, si tú recuerdas la semana pasada, mencionamos que Robert Whittaker no hizo lo que los anteriores no, pues, ¿verdad? Porque los demás consideraron a los hongos dentro del reino de las plantas. Así es. ¿Y qué observó Robert Whittaker? Principalmente, él observa su forma de alimentarse. Así es. Bien sabemos que las plantas tienen una nutrición autótrofa, que gracias a la energía solar y el proceso fotosintético elaboran su propio alimento. Sin embargo, Robert Whittaker se da cuenta que los hongos eran heterótrofos, se alimentaban a partir de otros organismos. Es más, eran heterótrofos absortivos, ¿no? Por absorción. Entonces, no son autótrofos, no son plantas. Y les crea su propio reino. ¿De acuerdo? Luego, tenemos aquí pues a Carl Guzy, que nos proporciona en los años 1990, 3 dominios, una categoría superior, vamos a decirlo así, una categoría sobre el reino, 3 dominios, donde él separa al reino monera en 2 grupos, ¿no? En el reino monera, las bacterias primitivas y las bacterias verdaderas. Entonces, estamos hablando de las eubacterias, las arqueas o archaea, o también llamadas arqueobacterias, y tenemos, ¿no?, el dominio eucaria, ¿no? Aquellos organismos que estaban formados por células eucariotas, células con núcleo, ¿de acuerdo? Mientras que las eubacterias y las archaeas o arqueas estaban conformadas por el procario, ¿no? Células procariotas, células que carecen de núcleo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, mira, te voy a explicar, ¿no?, cómo es algunas características principales de cada reino. Como verás, aquí lo he dividido con una línea puntiaguda, ¿te das cuenta? Una línea punteada, porque en la parte superior, ¿qué reinos observas? El reino Plantae,
el reino protista, el reino fungi, el reino animalia. ¿Ves? Debajo de la línea tenemos al reino de las bacterias y al reino Archaea o Arquea. ¿De acuerdo? Entonces, te había mencionado acá, ¿verdad? Tenemos al Procaria y al Eucaria. Eucaria, ¿quiénes serán? Aquellos organismos que están formados por células que presentan un núcleo. Así es, células eucariotas. Entonces, estos reinos que ves en la parte superior de la línea puntiaguda, de la línea morada, son organismos eucariontes. ¿De acuerdo? Organismos eucariontes. ¿Quiénes? Las plantas, los protistas, los fungi, los animalias. ¿De acuerdo? Mientras que procaria, los procaria, pues serán las bacterias y las arqueas archaeas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a dar algunas características de cada una de ellas. ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con las plantas, ¿de acuerdo? Las plantas. Bueno, ya no vamos a colocar que son organismos eucariontes porque aquí está, pues, ¿no? Eucario. Todo este grupo son eucariontes, ¿de acuerdo? Se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de las plantas? Para empezar, que son organismos autótrofos, ¿de acuerdo? Son autótrofos. Son autótrofos. Tú entiendes que autótrofos son aquellos organismos que elaboran su propio alimento. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de ellos? Que carecen de locomoción. Carecen de locomoción. Carecen de locomoción, así es, ¿no? Ellos no se desplazan. Son organismos sésiles que se establecen en un lugar. No tienen desplazamiento, no tienen locomoción. Ya, son características generales. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Porque tú por ahí me podrás decir, mire, si las plantas carnívoras, las mal llamadas carnívoras, porque deberían llamarse plantitas insectívoras, ¿verdad? Porque su alimentación pues a base de los insectos, ¿no? Y tampoco es que ellos se devoren al insecto, simplemente que, ¿no? Hacen su proceso pues de digestión con la absorción también de ellas, ¿de acuerdo? Carecen de locomoción, son pluricelulares, ¿ya? Acá lo vamos a aumentar, son autótrofos y pluricelulares. Pluricelulares. ¿De acuerdo? Carecen de locomoción. Otra característica de las plantas es que tienen una pared celular. Tienen una pared celular. Tienen una pared celular constituida principalmente por la celulosa. Celulosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si tenemos que clasificar a las plantas, podemos clasificarlo en dos grupos. Las plantas angiospermas y las gimnospermas. Las angiospermas pues serán las plantas con flores, ¿ya? Vamos a colocar acá plantas con flores. ¿Listo? Mientras que las gimnospermas, gimnos, desnudo, sperma, semilla, son las plantitas que presentan una semilla desnuda. Plantas con semillas desnudas. Plantas con semillas desnudas. Plantas con semillas desnudas. ¿Listo? Bueno, son características generales del reino plantae. Vamos con el reino protista. El reino protista, aquí está incluido pues las algas y los protozoos, algas unicelulares, ¿de acuerdo? ¿No? Ellos son la base del plancton, ¿de acuerdo? La base de la cadena alimenticia, ¿no? Ellos forman el plancton, ¿de acuerdo? Ellos son organismos heterótrofos. Los protistas son organismos heterótrofos holozoicos, en el caso de los protozoos. En el caso de las algas, son organismos autótrofos fotosintéticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiere decir que ese reino tiene ambas formas de nutrición? Sí. Entonces, vamos a colocar acá, ¿ya?
A ver, son heterótrofos, holozoicos, en el caso de los protozoos, ¿ya chicos? En el caso de los protozoos. Y son autótrofos, en el caso de las algas, ¿no? Autótrofos fotosintéticos en el caso de las algas. ¿Sí? Ellos forman parte del plancton, ¿ya? Muy importante para la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Se divide o están conformando este reino protista las algas unicelulares y los protozoos, ¿de acuerdo? A ver, un ejemplo de protozo, pues ahí tenemos al paramecio, ¿verdad? A la euglena también, que pertenece al grupo, al reino protista. Ahora bien, vamos a ver a otro eucarionte, el reino fungi. El reino fungi, recuerda, ¿no? Tiene una nutrición heterótrofa, no son autótrofos, ¿de acuerdo? Tiene una clasificación, ¿no? Vamos a clasificarlo en 4, los ascomicetos, los deuteromicetos, los basidomicetos y los ficomicetos. Te voy a mencionar ahí un ejemplo de cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, los ascomicetos son hongos que se caracterizan porque presentan forma de sacos, ¿no? Por eso se llaman ascomicetos, ¿no? Porque tienen forma de sacos. Aquí tenemos como ejemplo a la levadura de la cerveza. La levadura de cerveza. Así es, con lo que elaboran la cerveza. Así es. Los deuteromicetos, aquí tenemos un representante máximo que es el hongo penicillium, del cual se obtiene, o no, que segrega una sustancia del cual podemos obtener este antibiótico llamado penicilina, ¿no? Descubierto por Alexander Fleming. Penicillium. El hongo penicillium. A ver si me dices la hora, por favor, José. El hongo penicillium, ¿de acuerdo? Muy bien. Como te comentaba, ¿no? De este tipo de hongo se extrae, se segrega una sustancia del cual se extrae el antibiótico, ¿de acuerdo? El antibiótico llamado penicilina. Sí. A ver, ahora los basidiomycetos. Los basidiomycetos, estos son honguitos que tienen ese caparazón, ese sombrerito. Muy bien. Entonces, ¿no? Esos que salen en Mario Bros, esos hongos que con el que te hacen crecer, ya, listo. Esos honguitos con un sombrerito, ¿no? Un ejemplo de este honguito tenemos al champiñón. Al champiñón. Así es, ¿no? Un hongo comestible. Recuerden que los hongos cumplen diferentes funciones, ¿no? Algunos son utilizados para la alimentación, otros son utilizados para fines farmacéuticos, otros son utilizados para fines, pues, de industria, ¿no? Para la elaboración del pan, por ejemplo, ¿no? De la cerveza, por ejemplo, también, ¿ya? ¿Listo? Ahora tenemos a los ficomicetos. Representante de este ficomiceto tenemos al moho de pan. Ese moho que crece en el pan, ¿verdad? En ese pan que tiene ya varios días, ¿no? No crece como una esponjita, como un algodoncito, ya ese es el moho de pan, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar, ya, una característica más del reino fungi, ¿no? Que su pared celular, la pared celular, está compuesta por quitina, ¿ya? En el caso de las plantas, pues será celulosa. En el caso de los hongos, es la quitina, ¿de acuerdo? Son heterótrofos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Vamos a poner acá también. Son heterótrofos también, ¿ya? Son heterótrofos. Son heterótrofos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle para que no te vayas a confundir sus características. De acuerdo.
El reino Animalia, así rapidito, a ver, reino Animalia. Características, a ver, ya, son pluricelulares. Pluricelulares. ¿De acuerdo? Son heterótrofos. Heterótrofos. ¿Qué más? Son eucariontes. Son, tienen locomoción. Con locomoción. Claro, no todos, ¿no? Hay un grupo que no presenta locomoción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son pluricelulares heterótrofos con locomoción. Los podemos clasificar en dos grupos, en los parosos y en los metazos, ¿no? Los parosos pues serán aquellos organismos que no forman tejidos, ¿de acuerdo? No forman tejidos. Y en este grupo vamos a encontrar, ¿sabes a quién? Al filum porífero. Al filum porífero, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De las escamas de mar. Los metazos forman tejidos, ¿de acuerdo? Forman tejidos. ¿De acuerdo? Forman tejidos, ¿no? Ahí tenemos pues a los artrópodos, ¿no? Los mamíferos, a los cordados, etc. Ahora sí, chicos, para finalizar, el dominio procaria, aquellos que están conformados por células procariotas, ¿no? Células que no presentan un núcleo definido, ¿de acuerdo? Tenemos a las bacterias. A ver, ¿qué decimos de las bacterias? Son dos grupos, ¿de acuerdo? Las bacterias verdaderas y las bacterias antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos, vamos a poner aquí. Las bacterias son organismos que pueden tener una nutrición autótrofa, pero también heterótrofa, ¿ya? Pueden ser autótrofos y pueden ser también heterótrofos. ¿De acuerdo? Así es. Autótrofos o heterótrofos. ¿Qué más decimos de las bacterias? Algunos pueden ser patógenos. Son patógenos. Son descomponedores y en ese caso sí nos va a beneficiar. Son descomponedores. ¿De acuerdo? Algunos causan enfermedades. ¿Sí? Por eso pusimos acá que son patógenos. Su pared celular está formado por peptidoglucano. Peptidoglucano. O también lo vas a encontrar como mureína. ¿Ya? O mureína. Ahora, estas bacterias, chicos, se pueden clasificar según su forma. Vístese que acá te he dibujado, ¿no? Algunas estructuras ya. Mira, pueden ser en forma de cocos, así, de forma individual. Pueden ser unidos de dos, se les va a llamar diplococos. Pueden formar cadenas, al cual se le llama estreptococos. O pueden formar racimo de uvas, al cual se le denomina estafilococos. Pueden presentarse en forma de bastones, se les llama bacilos. O en forma de comas, se les llama vibriones, ¿ya? Vibrión. Como por ejemplo el causante del cólera, el Escherichia coli, ¿de acuerdo? Bacilos, ¿no? Como la tuberculosis. Estreptococos formando cadenas, estafilococos. También tenemos los espiralados. Acá me faltó uno más, así mira, en forma de resorte. Ya los espiralados. Y por último tenemos al Archaea o Arquea, que son bacterias antiguas, bacterias primitivas. Bacterias antiguas. ¿Ya? Se van a dividir en tres grupos. ¿Quiénes son? Las metanógenas. Metanógenas. Aquellas bacterias que les gusta vivir o que viven en ambientes oscuros como desagües, tubos digestivos, pantanos. Tenemos a las termoacidófilas.
acidófilas, aquellas que viven en temperaturas altas, ¿no? Como en algunos baños termales. Y por último tenemos a las halófilas, aquellas bacterias que se han adaptado en vivir o en habitar en ambientes con alto grado de salinidad. ¿Vale, chicos? Y con eso estamos finalizando los 5 reglas. Muy bien. Acá tienes tu tareita, por favor vas a resolver la página 148. Las preguntas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 13. Bien chicos, hemos terminado. Nos vemos la otra semana. Cuídate mucho. Bendiciones para tu hogar. Chao chicos.